Bien, muy bien. Bienvenidos al curso de competencias clínicas, doctores. Quienes habla ya conocen, soy el licenciado Max Bolaño Rojas, número de profesión y a la vez también estudiante de medicina del 12º ciclo. Eh, la idea de generar el curso de competencias clínicas principalmente va al hecho de que muchos de esos estudiantes presentan un poco de dificultad en cuanto a comprender ciertos aspectos de, de los procedimientos que van a realizar día a día o de los exámenes auxiliares que se hacen día a día. Y el más odiado por todos, o por no decir la mayoría, es el electrocardiograma. La mayoría no sabe cómo identificar un electrocardiograma, no sabe cómo leerlo, se les hace un poco dificultoso y la razón de hacer estos cursos, no solamente con este tema, sino con otros como espirometría, radiografía, es para que amplíen más su conocimiento. No se les va a dar toda la información patológica que implica ya un manejo de especialidad, pero al menos van a llevarse de acá aspectos básicos necesarios para el buen entendimiento de la lectura del EKG y al mismo tiempo también poder entender cómo es que se puede utilizar. Sin eso no se puede hacer casi nada en el ámbito hospitalario. Entonces, vamos a comenzar. Este es el temario del curso. Como se observa, son 8 temas los que vamos a revisar durante este ciclo de verano. El día de hoy vamos a hablar sobre toma y lectura del electrocardiograma, ¿sí? Luego vamos a seguir con otros como la espirometría, análisis de gases arteriales, radiografías, tomografía, que son necesarios para que ustedes puedan entender mejor sus cursos. Quienes pasan a semiología, quienes han llevado mecanismos, ya saben que todos estos procedimientos les ponen a ustedes en sus... Y semiología no va a ser la excepción. Muchas veces van a tener que identificar imágenes para complementar los hallazgos clínicos del paciente. El día de hoy vamos a trabajar 3 sesiones, ¿sí? El tema de hoy vamos a trabajarlo, encaje en 3 sesiones. La primera parte necesito que sepan bien la anatomía y la fisiología, ¿sí? Cardíaca, porque sin esto no van a poder entender nada de lo que hable más adelante. Luego vamos a hablar sobre cómo se toma un EKG, ¿sí? Cómo es que se realiza y además también vamos a analizar un EKG normal, ¿sí? Normal. Y luego la última parte de la sesión va a ser la lectura, ¿sí? De EKG patológicos, ¿correcto? Vamos a saber identificarlos, vamos a hallar todo lo que hablemos en la segunda parte, todo lo vamos a refrescar en la tercera parte del temario. Para esto, la última parte necesito que ustedes participen. Como han visto en las imágenes, se les ha colocado varios electrocardiogramas con la finalidad de que ustedes también comiencen a practicar. Bien, se puede entender mejor para que así la información que ustedes están llevando no quede en el aire, porque prácticamente este curso es para que ustedes comprendan y lo sepan realizar, no simplemente darles y que lo revisen y bueno, se aprendieron también y si no, no, no. Eso no es la idea, al menos en la academia no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que se aprenda y se aprenda bien, para que luego no tengan ningún inconveniente durante sus prácticas. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. Antes de saber cómo es que se llega a tomar un electrocardiograma, tengo que saber la anatomía y la fisiología cardíaca. Si yo no entiendo bien esto, entonces por las puras voy a hacer el curso de electrocardiograma porque no voy a entender nada de lo que se dice. Entonces, todos sabemos que el corazón, sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Es un órgano único que se encuentra en el mediastino medio, que aproximadamente pesa entre 800 a 1000 gramos, ¿sí? Que tiene 4 cámaras, etcétera. Todo eso ustedes ya lo saben de anatomía. Además, recalcarles acá la información. Lo que sí deben saber es que el corazón tiene 2 arterias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda recibe también el nombre de tronco coronario, ¿sí? De tronco coronario. ¿Y por qué recibe el nombre de tronco coronario? Porque después va a dividir en 2 arterias.
una que va hacia la parte posterior del corazón desde la aurícula izquierda, que se llama arteria circunfleja, que lo pueden ver acá, ¿sí? Es esta de acá. Y luego otra arteria que va a pasar por la cara anterior del corazón, dividiendo los dos ventrículos, que se llama la arteria eh, ascendente, perdón, descendente, arteria descendente anterior. Antes llamada interventricular, ahora se llama arteria descendente anterior. Y en casos de obstrucción arterial, que ya lo conocen por mecanismos, la arteria que más se llega a obstruir es la descendente anterior, es la que mayor problemas de infarto puede generar. También se puede obstruir la circunfleja o el mismo tronco coronario. Cualquiera de las tres arterias son las más frecuentes en alterarse, pero si les preguntan cuál de todas es la que más se obstruye, la arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior, ¿correcto? La coronaria derecha tiene la finalidad de irrigar aspectos del control eléctrico cardíaco, ¿sí? Eléctrico cardíaco. Por ejemplo, ¿cuál es el nodo que se encuentra a nivel de la aurícula derecha? ¿Cómo se llama? ¿Recuerda? En la imagen. ¿Recuerdan cómo se llama? Nodo sinusal. Claro, el nodo sinusal. Se encuentra acá en el techo de la aurícula derecha, ¿sí? También esa arteria emite ramitas, ¿no? Emite su irrigación hacia la aurícula derecha y principalmente al nodo sinusal, al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? También por ahí algunas ramitas para las fibras de Purkinje y también principalmente a la aurícula o ya al ventrículo, perdón, principalmente al ventrículo, ¿correcto? Entonces, la arteria coronaria derecha tiene un mayor control en la irrigación de la capacidad eléctrica cardíaca, mientras que la arteria coronaria izquierda o tronco coronario tiene un mayor control, pero en la función mecánica del corazón. Es decir, irriga los músculos cardíacos para que estos se puedan contraer y relajar con mayor facilidad. Bien, entonces eso es lo que deben saber. Luego en la parte posterior, la arteria circunfleja va a comenzar a emitir otras ramitas y va a desprender a otra arteria, ¿no? En la parte posterior, un dibujo rápido, el corazón, en su cara posterior, más o menos sería así. Acá están los aurículos, así. La cara posterior, la arteria circunfleja llega y luego emite una rama posterior, ¿no? Es similar a la descendente anterior. ¿Esta cómo se llamaría? Arteria descendente, pero posterior, ¿ya? Que va a irrigar toda la cara posterior del corazón. Las ramas, otro aspecto también que me olvidaba, que la arteria coronaria derecha va a emitir ramas que van a irrigar principalmente la parte del piso del corazón, que son las ramas marginales derechas. Que también se pueden ver obstruidas en un proceso de cardiopatía isquémica. Entonces, eso es lo que deben recordar. Luego también los nodos, ¿no? Que ya lo vamos a ampliar un poquito más el conocimiento en las siguientes diapositivas, pero tienen que recordar que son, tenemos el nodo sinusal, que es el que inicia el control eléctrico, el nodo auriculoventricular, ¿sí? Que va a regular esas acciones, y finalmente las fibras de Purkinje que van a emitir sus ramas nerviosas, ¿hacia dónde? Hacia los músculos cardíacos, ¿no? Principalmente al de los ventrículos. Vamos a ver. Y bueno, la fisiología cardíaca, un poco también para entenderla, tenemos que saber que todo inicia con un potencial de acción, ¿no? Por ejemplo, acá, todo inicia con un potencial de acción, que viene a ser el impulso nervioso que se brinda, ¿no? Ese impulso va a viajar por toda la parte del plasma, va a cambiar las polaridades, ¿sí? Va a llegar hasta el tubote o la porción del corazón de las fibras cardíacas
y va a permitir activar estos canales, ¿no? Los canales L de calcio, y los canales tipo L. ¿Para qué? Para que ingrese el calcio que se encuentra a nivel extracelular. Una vez que ingrese y se apertura, va a ingresar hacia el citoplasma y al mismo tiempo va a suceder otra cosa, que los receptores de rinodina que se encuentran aquí a nivel del sarcoplasma, mira acá, receptor de rinodina, se van a aperturar también y al aperturar se van a liberar el calcio que se encuentra en en el retículo sarcoplásmico. Este calcio que sale junto con el que está ingresando van a provocar, ¿qué cosa? Que el calcio que se está aumentando a nivel intracelular estimule señales ¿hacia dónde? Hacia estas proteínas, ¿no? Que son la actina y la miosina, para favorecer, ¿qué cosa? La contracción cardíaca, ¿sí? ¿Quiénes van a estar presentes dentro de estas proteínas? Vamos a hacer un pequeño esquemita. Entonces, ¿cuál es la actina y cuál es la miosina? ¿Cuáles son los filamentos de actina y de miosina? Los de actina principalmente son delgados y los de miosina van a contener las cabezas con los filamentos, más o menos como está en esta imagen, ¿sí? Van a tener la cabecita que se van a contraer en las porciones de actina que van a favorecer la contracción muscular. ¿Qué otras enzimas encontramos acá, ¿sí? Dentro de ese complejo. Vamos a encontrar la tropomiosina, ¿no? Que se encuentra elevada en ciertas circunstancias. ¿Alguien recuerda de mecanismos? ¿En qué momento se eleva la tropomiosina? ¿O en qué enfermedades? Una en específico es la que se ve alterada. ¿Recuerda? En los infartos de miocardio. Comienzan a liberarse a las. Por eso es que la tropomiosina se eleva. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Luego termina con la contracción, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar un momento de reposo. Ese momento de reposo se va a generar principalmente, ¿por qué? Porque ya se comienza a perder el calcio que ha ingresado al citoplasma, se comienza a separar de la troponina y de la tropomiosina, favoreciendo la relajación, y el calcio se va a desprender. Una porción del calcio se va a regresar a los depósitos de retículo sarcoplásmico y otra porción va a salir a través de los canales de calcio y sodio que se encuentran a nivel del citoplasma. Entonces sale el calcio, ¿sí? Ingresa sodio, pero este sodio tampoco se puede quedar adentro porque generaría cambios de polaridad. Entonces, nuevamente se aperturan los canales de sodio, potasio, ATPase. Y estos canales de sodio ATPase lo que producen es que ingrese el calcio, perdón, el potasio a nivel intracelular, favorezca la relajación, ¿sí? La relajación completa y con eso la despolarización de la célula. Acá podemos observar los diferentes tipos de potenciales de acción. Por ejemplo, lo que está en rojo son los cardíacos, mientras los que están en verde es de un músculo ventricular. Como observan, tienen diferentes componentes, ¿no? Diferentes formas. Por ejemplo, nosotros sabemos que acá tenemos unas fases, ¿no? Tenemos la fase cero, ¿sí? La fase cero. Luego tenemos otra fase, la fase uno, acá la puntita, fase 1, la meseta, que viene a ser la fase 2, luego la pendiente que disminuye, que viene a ser la fase 3, y finalmente el reposo, ¿no? El potencial en reposo, que es la fase 4. ¿En dónde está ingresando mayor cantidad de potasio? En la fase 3. Hay un mayor ingreso de potasio en la célula. ¿Dónde está ingresando mayor cantidad de calcio? Las fases, aquí en la fase, ¿sí? En la fase cero y en la fase uno, ¿ya? En la fase 1. Ingresando mayor cantidad de eso. Y sodio también lo mismo. En la fase 0, en la fase 1, poco en la fase 2.
Entonces, eso es lo que debemos recordar. Y acá tenemos también otros aspectos fisiológicos. Sabemos que el corazón está inervado principalmente por ¿quién? El nervio vago, ¿sí? Como parte del sistema parasimpático y también la cadena simpática, ¿no? Que viene a ser parte del sistema simpático. Preguntas de examen, también las pueden hacer, chicos. ¿Cuáles son los receptores simpáticos a nivel del corazón? ¿Qué tipo de receptores hay? ¿Recuerdan? ¿Ya? ¿Qué tipo de receptores simpáticos tiene el corazón? ¿Y cuál es la función? ¿Qué es lo que hace el sistema simpático en el corazón? ¿Recuerdan? Doctor Darwin, ¿recuerda? ¿Cuáles son los receptores simpáticos y qué hace en el corazón? Los receptores adrenérgicos, Claro, pero ¿qué receptor adrenérgico cuenta el sistema simpático en el corazón? ¿Verdad? Son los beta, ¿ya? Beta uno. Y ahora, ¿qué función hacen estos receptores? Van a aumentar ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco y de forma secundaria, cuando se aumenta todo esto, aumenta ¿quién? La presión arterial. ¿Bien? En cambio, el sistema parasimpático tiene un efecto contrario. Los receptores que se encuentran de forma simpática son los receptores M2, M3, y la función que cumplen es lo contrario. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco y por ende van a disminuir la presión arterial. ¿Sí? Pero la acción principal son las disminuciones de las fuerzas de contractibilidad y de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Esa es su función. Como ven, son funciones diferentes. Pero estas funciones diferentes están dadas por las fibras que ya hemos mencionado, ¿no? La del nodo sinusal, la del nodo auriculoventricular y también las fibras de Purkinje. Entonces, nosotros en el corazón tenemos, en estos dibujos les van a poner fibras transicionales que van desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. En este esquema que he sacado del Guyton, figuran tres tipos de fibras, ¿sí? Unas fibras llamadas anterior, acá la fibra media y acá otra posterior. Sin embargo, hay una cuarta fibra. Esa otra fibra, ¿sí? Que está acá, va a ir hacia la aurícula izquierda y luego regresa al nodo sinusal, por acá. Y luego regresa al nodo sinusal. Esa otra fibra que se está desprendiendo del nodo sinusal y que se va a la aurícula izquierda, recibe el nombre de fascículo de Basham. ¿Ya? Pregunta de examen. El fascículo de Basham. Lo de Basham. Que va a ir directamente hacia la aurícula externa. También para tener un control en la contractibilidad y en la relajación de esa cámara. Entonces, todo esto va a regresar y va a llegar al nodo sinusal, perdón, al nodo auriculoventricular que lo va a controlar potencia. Entonces nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca va a verse alterado o va a verse controlado dependiendo de la zona. Tenemos al nodo sinusal, al aurículo ventricular y a las de His, ¿no? O las fibras de Purkinje. La frecuencia cardíaca en el nodo sinusal normalmente va entre 100 a 120 por minuto, mientras que las del aurículo ventricular tienen un promedio entre, ¿cuánto? Más o menos entre 80 a 100 por minuto. Y son las As de His los que me permiten el control de tener entre 60 a 80 latidos por minuto la contractibilidad cardíaca. Entonces, si se altera, ¿sí? Si se altera el nodo sinusal, genera lo que llamamos arritmias cardíacas, ¿correcto? Entonces, todo eso, ese potencial eléctrico, va a llegar al nodo auriculoventricular. Pero cuando llega a transmitirse en el haz de His, encontramos un tejido fibroso, que es el aurículo ventricular.
Este tejido fibroso funciona como aislante, ¿sí? Como un aislante para reducir el potencial eléctrico y al haz de Higgs no lo lesione con todo el potencial eléctrico que está llegando, sino también sea menor y por ende también la frecuencia cardíaca disminuya con la transmisión de esta información a través de los haz de Higgs. Cada uno de los segmentos, ¿sí? Auriculares y ventriculares, como observan, tienen un diferente potencial de acción y ese potencial de acción va a ser correspondido en un examen de electrocardiograma. Entonces, cuando ustedes evalúan el electrocardiograma, lo que van a encontrar son los diferentes potenciales de acción que se han transmitido durante toda la fase de contracción y relajación del corazón. Y esa información se observa en las diferentes ondas y segmentos del electrocardiograma. Entonces, acá en el otro dibujo, en el otro esquema, que se debe encontrar a su derecha de su pantalla, vamos a ver cómo es que se inicia la formación del electrocardiograma y en base a los procesos de excitación y de relajación auriculoventriculares. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, llega la despolarización, ¿sí? ¿Ah? Despolarización, ¿sí? De la aurícula derecha, donde empieza la señal, ¿no? Entonces se va despolarizando y se va trazando la primera línea. Luego viene a ser la despolarización de la aurícula izquierda. Despolarización de la aurícula izquierda. Y acá ya podemos ver que la despolarización del potencial de acción está en ambas cámaras. ¿Qué es lo que lo voy a encontrar en el electrocardiograma aquí? La onda P, que es lo que voy a ubicar en el electrocardiograma. Entonces el EKG en la onda P lo que me demuestra es la despolarización de ambos ventrículos. ¿Qué pasaría si se altera? Entonces, lo normal de la onda P del EKG es que vaya de esta forma. ¿Pero qué significa cada uno? Más o menos los 2/3 es aurícula izquierda, mientras que 1/3 es aurícula derecha. ¿Qué pasa si la aurícula derecha está mal, está alterada? La onda P saldría algo así, casi no se notaría, ¿sí? Casi no se notaría la presencia de alteración, pero si ya está afectado la aurícula derecha, más o menos se prolonga más la despolarización y en el EKG la onda P se vería de mayor tamaño. Esto es lo que sucede si es que se está alterando. Luego de esto, una vez que ya llega la despolarización a nivel de la auriculoventricular, llega una fase de reposo, de relajamiento, que viene a ser ya el segmento PQ, que es de acá, parte. Y nuevamente viene la emisión de la conducción hacia el nodo auriculoventricular, dando origen a cuál? A la onda, o al segmento, perdón, R, ¿sí? O al complejo QRS. Hasta la R, hasta el Q y acá está la E. Que ya viene a ser las fases de despolarización a nivel del septo y de las cámaras ventriculares, de ambas cámaras. Y finalmente llega una fase de reposo, ¿no? Que viene a ser la despolarización. La despolarización de los ventrículos. Y en esa fase que comienza a verse o a notarse una onda, la onda T, que es la fase de relajación o de despolarización ventricular. Y cada una de estas fases emite o señala cada uno de los hechos a nivel cardíaco. Acá un poco más de los contenidos intracelulares y extracelulares en cuanto a los electrolitos, como se puede ver, lo que se explicó. En la fase 3 hay una mayor ingreso de potasio, hay para que favorezca toda esta despolarización ventricular, mientras que en los demás canales comienza a haber ya otros estímulos u otras. Bien, chicos, hasta acá, no sé si me han entendido, se entendió, alguna duda, alguna pregunta que tengan, todo está claro, se desmayaron, siguen ahí. Muy bien, doctores. Entonces,
vamos a continuar. Ahora sí, vamos a la evaluación de la toma de un electrocardiograma. Primero tengo que saber cuáles son la máquina que va a hacer, ¿no? ¿Qué es esto? El electrocardiógrafo, que cuenta con múltiples derivadas. Múltiples derivadas. Aquellas derivadas que van a permitir identificar ciertos momentos, ¿sí? Ciertos momentos de la evaluación del paciente. Entonces, primero tengo que saber que hay equipos y hay unos brazaletes que lo voy a colocar a nivel de los miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Y por ahí alguien preguntó, ¿no? ¿Dónde va cada uno? Por ejemplo, el rojo va a nivel ¿de dónde? Del brazo derecho, el amarillo va a nivel del brazo izquierdo, el negro va a nivel del miembro inferior derecho y el verde a nivel del tobillo, ¿sí? Del miembro inferior izquierdo, ¿ya? Hay una mnemotecnia que nosotros en la facultad usábamos, ¿sí? Llamada la rana verde, ¿sí? La rana verde, para saber el orden desde dónde empezaba, ¿sí? Y acá estaba, ¿no? La R es para el brazo derecho, la A de amarillo para el izquierdo, la N de negro que va en el brazo derecho, en la miembro inferior derecho, y verde que va en el izquierdo. Es lo que nosotros utilizábamos como, no, como mnemotecnia para evaluar a un paciente, ¿sí? A un paciente, o mejor dicho, para recordar cómo podíamos hacer la colocación de las derivadas a nivel del paciente, ¿no? Con cada uno y no olvidarnos el colorcito que responde a cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que van a poder saber, lo que tienen que identificar. No se olviden que si tengo un paciente que sufre de amputación, porque pueden venirles, ¿no? Llega un paciente amputado, de repente el miembro inferior, el miembro superior han sido amputados, tienen que saber dónde colocarlo, porque si no, no va a tener ningún sentido. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Sí? Pues si es que está amputado los miembros superiores, lo puedo colocar en el hombro, a nivel del deltoides, o lo puedo colocar a nivel más o menos del muslo, pero para eso necesito unos equipos, ¿sí? Unos brazaletes especiales. Me permitan identificarlo con mayor rapidez o me permitan mi saber cuáles van a ser las posiciones del paciente. Luego tenemos otras derivadas, que son desde V1 hasta V6, ¿ya? Van a encontrar en algunas bibliografías que les dicen, ¿no? Cuáles son las derivadas transversales, cuáles son las bifásicas, las unipolares, las bipolares, ¿no? Entonces, eso de ahí más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Las que son bipolares, ¿sí? Son las derivadas 1, 2 y 3, mientras que las unipolares van a ser el ABR, ABL y ABF, que ya los vamos a identificar. Y luego tenemos las derivadas cardíacas o precordiales, que son desde V1 hasta V6 y que se colocan en esta posición. No se olviden que V1 va a ir aproximadamente en el cuarto espacio intercostal derecho. Y acá tienen la información para que no se confundan. Paralelo a él, ¿sí? Vamos a ver, usamos acá una línea, ¿no? Una línea paraesternal, derecha y izquierda. La derivada V1 va cuarto espacio intercostal derecho, ¿sí? ¿Y qué más? Línea paraesternal derecha. Lo mismo, V2, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. ¿Dónde va V4? ¿Y por qué me salto? Porque ahorita lo voy a explicar. V4 va en la línea media clavicular izquierda, quinto espacio intercostal. Y la derivada 3 va entre la V2 y V4. Se traza una línea que une ambos puntos y justo en el centro coloco la derivada. En la línea media, línea axilar anterior, ¿sí? Anterior a esa línea, yo estoy colocando
¿Qué cosa? La derivada 5 y posterior a esa línea, la derivada 6. Son las derivadas que voy a colocar y que tengo que colocarlo en el paciente, así como se observa en la imagen, ¿correcto? Como se observa en la imagen. Yo no puedo ponerle a un paciente las derivadas en cualquier sitio. Tengo que saber dónde colocarlas. Si no sé dónde colocarlas, entonces por las puras me va a salir alterado ese electrocardiograma. Tengo que tener en cuenta cuáles son las posiciones para evaluar el EKG. ¿Bien? Y como se observa, se coloca, se ajusta la máquina y comienza a imprimirse el papel, ¿no? Con las derivadas y ya se ha observado. ¿Bien? Entonces, estas son las posiciones, no se olviden. Esto es principalmente práctica. Esto lo van a ir aprendiendo poco a poco hasta que lleguen a dominarlo, ¿sí? Hacia el curso. Y bueno, cada uno en sus prácticas ya de medicina interna, de cirugía, también van a ser bastante. ¿Cuáles son las indicaciones para un electrocardiograma? A ver, alguien que me pueda decir, ¿en qué momento yo indico un electrocardiograma? Porque yo no lo voy a indicar en todos los pacientes, ¿no? ¿En qué momento se indico la toma del electrocardiograma? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué indicaciones hay para el electrocardiograma? Hola, hola. A ver, hablen, no hay problema. Mire, tienen que estar participativos, doctores. Esto es lo que van a utilizar siempre. Y al final, en los EKGs, van a tener que ustedes ayudarme a identificar las cosas que vamos a hablar. ¿Ya? Vamos Doctor, a ir. puede Dígame, ser doctor. cuando mi paciente va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía, luego Claro, cuando mi paciente también puede tener, por ejemplo, alteraciones en la frecuencia cardíaca, y luego tú sí también. presenta también dolor opresivo torácico y esas cosas. Exacto. Ya, tenemos que hablar un poco más con terminología médica. Cuando vamos a someter a un paciente a una operación o una cirugía, tiene que hacer un electrocardiograma, ¿no? Para poder evaluar su cardíaca. Eso se llama riesgo quirúrgico. Dentro del riesgo quirúrgico, una de las evaluaciones es el EKG. Luego también vienen las evaluaciones ya de más específicas, como por ejemplo el perfil renal y el perfil hepático y el perfil de coagulación. Pero dentro del riesgo quirúrgico está el EKG. Muy bien. Lo otro es cuando el corazón tiene alteraciones, ¿sí? Alteraciones principalmente de la capacidad eléctrica. Y esos pacientes son los denominados arritmias cardíacas, ¿sí? Que pueden ser taquiarritmia, que es la más frecuente, o también pueden ser de bradiarritmia, que son poco frecuentes, son las más peligrosas, ¿ya? Cuando vean taquicardias, ¿sí? O arritmias cardíacas, van a entender mejor esto. Tengo entendido que todos pasan a semiología. Hay un capítulo en donde hablan de arritmias cardíacas. Hay una unidad, hay una semana en donde hablan de eso, junto con otras patologías. Entonces ahí van a ver mejor esta parte y van a saber identificar con el electrocardiograma algunos tipos de arritmias que pueda estar presentando el paciente. Otro, como mencionó la doctora, tengo un paciente que tiene dolor torácico, ¿no? Y que viene de emergencia. ¿Qué podría sospechar yo? Que es una angina de pecho, ¿no? Y yo quiero descartar si esa angina es un problema de ya de infarto de miocardio. Entonces lo hago en pacientes que sospeche yo un infarto de miocardio, ¿ya? O también que tengan dolor anginoso. Todo paciente con dolor torácico y que ustedes sospechen que es del tipo anginoso, o sea, que vaya a ser una producto de una cardiopatía isquémica y el dolor anginoso es producto o el síntoma de eso, ¿ya? Pues tienen que verlo con un EKG. No vaya a ser que llegue el paciente con dolor torácico y ustedes no lo evalúen bien. Ah, le digan, señor, en su casa tome esto, le va a calmar el dolor, ¿no? Paracetamol se receta. Se va a su casa, ustedes están tranquilos en su turno, llega la una, están por ir, llega el mismo paciente inconsciente, ¿no? Infartado. Entonces, se tiene que hacer una muy buena evaluación para estos tipos de pacientes.
¿Qué otros pacientes también debo tenerlos? Aquellos pacientes que tengan alteraciones electrolíticas. ¿Cuál es el electrolito más peligroso cuando se eleva? El El potasio. potasio, doctor. Correcto, el potasio. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecho que el potasio está elevado, de repente es un paciente con insuficiencia renal, ¿no? El potasio se eleva, entonces tengo que hacer un EKG porque si está demasiado elevado le puede generar un infarto al paciente. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿En qué otros pacientes tengo que evaluarlos? En aquellos que van a o que contienen un marcapaso. Marcapaso es un dispositivo que se coloca en las válvulas cardíacas para poder controlar la fuerza de contracción. ¿Ya? Y otros pacientes que hayan consumido fármacos, por ejemplo, y que estén intoxicados, por ejemplo, con la digoxina, que consumen pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes ya han visto esto en farmacología, ¿no? La digoxina es un fármaco que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, pero si se llega a la sobredosis o la dosis está muy elevada, puede producir alteraciones cardíacas. Y esas son las principales indicaciones para la toma de EKG. Entonces, cuando les pregunten, ya saben qué contestar, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los que yo voy a evaluar? Otra cosa, si yo encuentro un paciente con un infarto y sospecho que es de cara posterior, ¿sí? De cara posterior, tengo que tomarles la evaluación del EKG a nivel derecho. ¿Y cómo lo coloco? Las derivadas V1 y V2 siguen iguales, no hay cambios. Lo que cambian son los otros dispositivos, que ya los tengo que colocar a nivel derecho. Pero eso solamente si es que yo sospecho de cara inferior, infarto de cara inferior o también de otra patología que se llama dextrocardia, donde el corazón está rotado hacia la derecha en vez de estar hacia la... Otro de los aspectos que también deben de saber es que cada uno de las derivaciones cardíacas van a estar en relación a una del corazón afectada y a un territorio arterial. No se olviden, estos tres tienen que ir en conjunto. Si ustedes no evalúan esto bien, no van a saber en qué lugar o en qué arteria de lo que ya hemos hablado acá va a estar obstruido. Entonces, no se olviden, cara V1 y V2, ¿sí? Es la porción septal, ¿sí? Es el septo, ¿eh? Significa acá. V3 y V4 es la cara anterior, ¿sí? La cara anterior del corazón, esta parte. V5 y V6 es la denominada lateral, la cara lateral del corazón. ¿Pero qué es la parte lateral? Lateral bajo, ¿ya? Parte lateral del corazón, siempre del lado izquierdo, la parte inferior es lo que evalúa V5 y V6. Y la cara lateral alta, doctores, es de acá, ¿sí? Lateral alta. Y esto lo va a observarse mejor en la derivada 1 y en ABL. ¿Ya? Ahí lo van a observar. La cara posterior, ¿sí? Como les dije, en la derivada B7 y V8. Doctor, ¿dónde veo esa derivada? Cuando colocan los electrodos a nivel ¿ya? De los que les había mencionado anteriormente. Y de la cara posterior y también del piso del corazón. Muy bien. Ahora, observan este electrocardiograma. Se puede distinguir aquí cuáles son cada una de las caras y cómo identificar. Por ejemplo, si yo encuentro alteraciones en la derivada V1, ¿sí? En la V1 yo encuentro alteraciones, entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué es lo que puede suceder? Que hay un infarto a nivel del septo cardíaco. Es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Qué más? De repente no estoy viendo el septo, ¿no? De repente veo alteraciones en derivada V3 o V4, ¿no? ¿Dónde podría ser el infarto? En cara anterior. Ahora, si los relacionamos con anatomía para ver qué arterias son, entonces yo encuentro que está alterado
V3, V4. Ya habíamos dicho que V3 y V4 escala anterior. ¿Qué arteria irriga? La descendente anterior, ¿no? Y la descendente anterior, rama de qué arteria era, ¿se acuerdan? ¿De la coronaria derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda, ¿no? Entonces, ustedes con la lectura del electrocardiograma pueden decir qué cara del corazón está afectado y además decirme qué arteria, ¿sí? Entonces, puede ser la descendente anterior, puede ser el tronco coronario. Entonces, tengo que ver las otras derivadas para poder saber si es o no cuál grupo arterial, ¿ya? Por ejemplo, la parte lateral, tanto lateral alta como baja, está irrigado por la circunfleja. La descendente anterior, ya hemos dicho, toda la cara anterior y el septo del corazón, ¿sí? Y la descendente posterior, la cara posterior y la cara inferior del corazón. Y al lado derecho, del ventrículo derecho, la coronaria derecha. Y para eso ya le coloco estas otras derivas, que se colocan ya en instituciones o niveles de hospital un poco más grandes, ¿no? O sea, digamos regional, digamos Belén, tienen estos dispositivos para poder colocarlo y evaluar en un paciente si tiene un infarto, pero del ventrículo derecho o del lado derecho. Muy bien, doctores. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Todo quedó claro? ¿Sí quedó claro? Muy bien, doctores. Entonces, vamos a ver. Este es otro aspecto que también deben de conocer, ¿ya? Este es otra de las formas en la que se evalúa el electrocardiograma. Principalmente tienen que conocer cómo es que el papel milimetrado tiene sus dimensiones y cuánto es el tiempo que más o menos se dispone de cada uno de ellos. Entonces, nosotros observamos la imagen, tenemos un cuadradito grande y dentro de ellos varios cuadraditos, en donde se va a trazar, como se observa en la imagen, todos los segmentos de las derivadas. No olviden que cada cuadradito grande en la línea de las X tiene una duración de 0,2 segundos, ¿sí? Y 5 cuadraditos grandes equivalen a 1 segundo. Bien. Y en las ejes de las Y, que es en esta acción elevada, tiene un diámetro de 5 milímetros, ¿sí? Entonces, en la línea de las X yo evalúo el tiempo, mientras que en la derivada de las Y, que es esta parte, yo estoy evaluando el tamaño de las ondas, ¿correcto? Y no se olviden también que dentro de cada cuadradito chiquito grande hay cuadraditos chiquitos. Cada cuadradito chiquito equivale a 0,04 segundos, ¿sí? Y también mide 5 milímetros todo este cuadradito. 0,2, en pocas palabras, 0,2 segundos es lo mismo a decir 5 milímetros si hablamos en distancia, tanto en X como en Y. Pero cada pequeñito, ¿sí? Equivale a 0,4 segundos. Y cada cuadrito pequeño en milímetros es 1 milímetro, ¿correcto? No se olviden de eso. Estos dispositivos que ya les he mencionado vienen calibrados, ya vienen con esta velocidad y con este parámetro de distancia en cada uno de los dispositivos, pero también se puede calibrar a otras formas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el electrocardiograma? Ya se ha ido señalando poco a poco cada una de las ondas y segmentos e intervalos que tiene cada derivación. Entonces tenemos una onda P, un complejo QRS, un punto J, que es justamente esta zona de aquí. Lo voy a ampliar para que se pueda evaluar. Ya, un punto J y también nuevamente una onda T, ¿no? Una onda T. Y ya hemos hablado que representa cada uno de los segmentos, ¿no? Y también el intervalo entre R y R, saber cuántos cuadraditos hay y distinguir más o menos cuánto es el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en los electrocardiogramas cuando hablemos de un electrocardiograma normal? Bien, chicos.
Y esto es lo que ya vamos a tocar el tema de la lectura del EKG, ya normal, para luego pasar a los patológicos. Muy bien, doctores. Les doy 5 minutos para que descansen porque esta parte necesito que me entiendan bien y luego retomamos la clase, 5 minutos para que descansen y luego ya retomamos la clase porque después de esta lectura vamos a evaluar EKGs alterados y necesito que estén bien concentrados en esto. Bien, chicos, entonces 5 minutos, tomen algo y luego tomamos la clase. Bien, Para la evaluación, para la evaluación del electrocardiograma, ya para la lectura que corresponde, nosotros vamos a evaluar varios parámetros. Normalmente les dicen ustedes que tienen que seguir un orden secuencial. Y ese orden secuencial tienen que estar presentes en todas sus evaluaciones. Lo que ha cambiado, o mejor dicho, al menos como lo trabajo en lo personal, ustedes ya lo pueden ver, si lo trabajan así o no, es este aspecto. En muchos libros van a encontrar que primero debo saber si es un ritmo sinusal, ¿sí? Y luego le sigue la frecuencia cardíaca. Pero yo prefiero tomarle en un inicio la frecuencia cardíaca y luego el ritmo sinusal, ¿ya? Para poder primero saber frente a qué me estoy enfrentando. En la frecuencia cardíaca yo puedo saber si mi paciente está en taquicardia, está en bradicardia, de repente está en taquiarritmia o en bradiarritmia. Tengo que saberlo con la frecuencia cardíaca. Entonces yo lo pongo primero. Depende de ustedes y su docente también en qué momento evaluar, ¿no? De repente les dice el docente, no, ritmos sinusales primero y luego la frecuencia cardíaca. No hay ningún problema. Lo que cambia es el orden, más no el contenido, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Fuera de un electrocardiograma, nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca normal en un adulto debe ser de ¿cuánto? ¿Recuerdan? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en un adulto? ¿De 60 hasta cuánto? En promedio, 100, doctor. hasta 100, ¿no? Latidos por minuto, ¿sí? Entonces, nosotros para evaluar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, tengo que tener todas mis derivadas, cada uno de mis evaluaciones de los electrodos que he colocado. Como observan en el electrocardiograma, tengo derivada 1, derivada 2, derivada 3, tengo el ABR, el ABL y el ABF. Además, también tengo el derivada V1, V2, así hasta la V6, ¿no? Y además el electrocardiograma lo que tiene que contener es una derivada 2 larga, así le decimos en el hospital, derivada 2 larga, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con esta finalidad de identificar la frecuencia cardíaca y alteraciones que pueda haber. No olviden, ¿sí? Y eso lo pueden encontrar en cualquier video de internet o la derivada 2 es el que más se aproxima al eje cardíaco, que también es otra de las acciones que también tenemos que evaluar en un electrocardiograma y que ya voy a señalar. Pero la derivada 2 es la que más se aproxima al eje cardíaco. Se pide una derivada 2. Si ustedes mentalmente recuerdan cómo es un electrocardiograma típico, a veces que les ponen en las imágenes, exacto, todo eso, por ejemplo, acá en la foto, ¿no? Miren, esta derivada que está acá en el corazoncito, esa es una derivada 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la derivada 2 es la más cercana al corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para calcular la frecuencia cardíaca? Hago lo siguiente. En la derivada 2, yo tengo que ver si entre complejo R y R está rítmico, ¿sí? Es decir, que haya la misma cantidad de cuadraditos, ¿correcto? Tanto entre R's y R. Entonces, ¿cuántos cuadraditos hay acá? A ver, 1, 2, 3, 4, casi 5, ¿no? O si tomamos la mitad de este y la mitad del otro. ¿Acá cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ¿es rítmico o es arrítmico esas derivadas? ¿Quién me dice? ¿Será rítmico o está rítmico? Tienen casi la misma cantidad de cuadraditos. ¿Será rítmico o rítmico? O mejor dicho, ¿será regular o irregular? Perdón. ¿Será regular o irregular? Regular, doctor. Regular, ¿no? Entonces, cuando es regular, ¿sí? Cuando yo tengo un patrón regular entre R y R acá en la derivada 2, yo puedo obtener la frecuencia cardíaca de dos formas. Y es un patrón regular que siempre lo van a ver con el mismo tamaño, la misma distancia que hay,
puedo coger la frecuencia cardíaca 1500 entre el número de cuadraditos pequeños, ¿sí? Si todos veo que son regulares, solo cojo desde esta R hasta esta R el número de cuadraditos pequeños, ¿ya? Entonces hemos dicho que hay 5. Entonces, cada cuadradito, ¿cuántos cuadraditos pequeños tenía? Cada cuadradito grande tenía ¿cuántos cuadraditos pequeños? 5 también, ¿no? Entonces, 5 por 5, ¿cuánto sale? 25, ¿no? Entonces divido 1500 entre 25, que es el número de cuadrados pequeños, y me va a salir la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto le sale, chicos? En este electrocardiograma, ¿cuánto le sale? El número de cuadraditos pequeños. ¿Cuánto le sale? 60. 60. 60 es la frecuencia, ¿sí? En este electrocardiograma. Esta es una forma. Hay otra forma, un poco más fácil si no se acuerdan esto de acá. Lo mismo, en vez de 1500 hago 300 entre el número de tamaño de cuadrados, pero de cuadrados grandes. ¿Sí? Entre el número de cuadrados grandes. Entonces, tenemos 300 entre ¿cuántos? ¿Cuántos cuadraditos hemos dicho que habían grandes? 5, ¿no? Entonces, 300 entre 5. ¿Cuánto sale? 60. Y esa es la frecuencia cardíaca si es que el ritmo es regular, ¿ya? Si es que el ritmo es regular. ¿Cuándo es irregular? Cuando tengo un trazado más o menos así, casi similar, luego por acá se prolonga, por acá, y más o menos. Es una forma irregular. O sea, los cuadraditos que hay entre R y R no coinciden, tienen diferentes números de distancia. Entonces, ¿qué hago en ese aspecto? Lo primero que debo hacer aquí es contar el número de R's en 6 segundos. ¿Cuánto vale cada cuadradito? ¿Recuerdan? Lo habíamos dicho hace un momento. ¿Cuánto vale cada cuadradito? Cada cuadradito grande, ¿no? ¿Cuánto vale cada cuadradito grande? 0.2 segundos. 0.2 segundos, ¿no? Entonces, si yo quiero contar 6 segundos, ¿cuántos cuadraditos tengo que contar? ¿Cuántos cuadrados grandes tengo que contar? 30 cuadrados grandes. De estos de acá, tengo que contabilizar 30 cuadrados grandes. Entonces, vamos a alterar acá. En vez de encontrar este patrón, ¿sí? Más o menos, yo lo encuentro así, en el trazado, ¿no? Un R, acá está el R, por acá, así, por acá, sí. Más o menos así lo encuentro. Entonces, comienzo a contar desde el primer R que estoy evaluando. Entonces, acá tengo un cuadrado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá cuento. Entonces, tengo que contabilizar cuántas R's, ¿sí? ¿Cuántas R's hay? Este no lo cuente, por favor. ¿Cuántas R's hay desde el momento en que inicié hasta los 30 segundos? ¿Cuántas R's hay? 2, 4, 6, 8, 10 R's, ¿correcto? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con eso? Entonces agarro la frecuencia cardíaca, va a ser igual al número de QRS, ¿sí? En 6 segundos, ¿por cuánto? Por 10, ¿sí? ¿Cuánto hemos dicho que hay? ¿Cuántos QRS? ¿Hala? ¿Cuántos QRS hemos dicho que hay? 6, 9, 10, ¿no? O sea, sería 10 por 10. ¿Cuánto sale? 100. Esa sería la frecuencia cardíaca cuando es un ritmo, bueno, es una frecuencia cardíaca irregular. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Me siguieron? ¿Sí? Dígame, doctor Darwin, dígame.
Sí, una consulta. Si un paciente tiene frecuencia cardíaca irregular, no necesariamente es patológico, ¿verdad? Correcto. No necesariamente es patológico. Es patológico que ya cuando comencemos a analizar los demás elementos del electrocardiograma. Pero solo con la frecuencia cardíaca no necesariamente está alterado, ¿sí? Porque si nosotros acá evaluamos y sale 100, está dentro del rango normal. No hay una alteración. No necesariamente si es irregular, está alterado. Otra pregunta, chicos, otra duda. Se entendió esta parte de cómo sacar la frecuencia cardíaca, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿ah? En nosotros electrocardiogramas vamos a hacer todo esto. ¿Bien? Entonces sigamos. Ya evaluamos la frecuencia cardíaca, ya está. Podemos saber si está normal, está elevado, está disminuido. Muy bien. Luego sigue el ritmo sinusal. El ritmo sinusal es un patrón normal que debe tener toda electrocardiograma. Y decimos que el ritmo puede ser sinusal o también puede ser no sinusal. El ritmo no sinusal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo decimos que el ritmo es sinusal? Cuando la onda P, ¿sí? Cuando la onda P es positivo en derivada 2. Cuando la onda P es negativo en ABR. Cuando la onda P está antes que el complejo QRS. Y también cuando la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 latidos por minuto. Por eso les decía que al menos en lo particular, yo primero saco la frecuencia cardíaca para saber si es un ritmo sinusal o no, porque si no estaría perdiendo más tiempo, ¿no? Entonces, tengo que ver que todas estas características, ¿sí? Todas estas características tengan que tener el electrocardiograma para decir ritmo sinusal. ¿Cuándo es un ritmo no sinusal? Cuando no tiene ninguna, ¿ya? Cuando no tiene ninguna de las características. Basta que una falte y ya no es ritmo sinusal, sino sería un ritmo no sinusal. ¿Correcto? ¿Se entendió? Vamos a ver en el electrocardiograma. Dice, onda P antes, perdón, onda P positiva en derivada 2. Entonces me voy a la derivada 2 y veo la onda P, ¿no? ¿Cuál es la onda P? ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Cuál es la onda P? ¿Esta o esta? ¿Primera flecha o la segunda flecha? ¿Cuál es la onda P? Primera. La primera, ¿no? Sin duda, chicos, sin dudas. Entonces acá encuentro que hay una onda P, ¿no? Acá también hay una onda P. Acá también hay una onda P. Entonces, la onda P para decir que es positiva es en la línea, todo lo que esté por encima es positivo, todo lo que esté hacia abajo es negativo. ¿Correcto? Entonces, como va hacia arriba, está positivo. Cumple. Vamos a la siguiente parte. Dice que la onda P debe ser negativa en ABR. Miren la onda P. Negativo, ¿no? Está hacia abajo, ¿lo ven? Sí se observa, ¿no? Cumple también. Luego dice que debe haber onda P antes del QRS. Y miren, hay onda P y acá está el QRS, ¿no? Entonces sí está cumpliendo. Y la frecuencia cardíaca debe ir entre 60 a 100. En este caso, ¿cuánto tenía la frecuencia cardíaca? 60, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Ritmo sinusal. Entonces podemos decir que este paciente tiene un ritmo sinusal, ¿no? Con una frecuencia cardíaca de 60. ¿Sí se entendió? Hola, hola, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Duda, pregunta hasta ahí? Está fácil, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Está fácil. Luego lo otro que les van a decir a ustedes, lo otro es que saquen el eje cardíaco, ¿ya? Evalúen el eje cardíaco antes de hablar de las ondas. Y eso es lo que vamos a hacer acá. O sea, primero sacar el eje cardíaco. Entonces, nosotros cuando hablamos del eje cardíaco, dividimos al corazón en 4 cuadrantes, ¿ya? En 4 cuadrantes. El eje cardíaco normal debe ir en el cuadrante inferior izquierdo, que va entre 0 a más 90. Y hasta ahí es el eje cardíaco normal. Pero más normal todavía, o sea, decir que está perfecto,
es cuando va entre más 30 a más 60. ¿Ya? Ahí decimos que el eje cardíaco está recontra normal, está muy bien. Y hay varias formas de evaluar esto. Hay una forma cuantitativa y hay una forma cualitativa. Entonces, ¿cuándo decimos de la forma cualitativa? Lo voy a poner acá. Cualitativa. Entonces, ¿cuándo hablamos de la forma cualitativa? Para eso yo tengo que ver dos derivadas. La derivada 1 y ABF. ¿Correcto? Ambas. ¿Y qué busco ahí? ¿Sí? ¿Qué busco? Busco los complejos R. Entonces, en la derivada 1, si el R es positivo y ABF es positivo, entonces si ambos están bien, están hacia arriba, es normal. ¿Ya? Entonces, evaluemos acá rápidamente. Me dice que tengo que averiguar en derivada 1 si el R es positivo, ¿no? ¿Lo observan? Está bien grande, ¿no? Entonces es positivo. ¿Cuál era el otro? El ABF, ¿no? Tiene que ser positivo, mira, está positivo, está positivo, está positivo, ¿no? Entonces, el eje cardíaco, ¿cómo estará? Normal. Entonces, a su doctor, cuando le digan, ¿cómo está el eje cardíaco? Doctor, está normal el eje cardíaco. ¿Por qué? Evaluado acá y es positivo el R en derivada 1 y en ABF también es positivo. Pero el doctor les va a decir, no, pero dime, ¿cuánto es lo normal? A ver, sácalo de la mejor forma. Y eso ya es el procedimiento cuantitativo. ¿Ya? Les voy a enseñar los dos métodos. Nosotros, normalmente en emergencia, y les digo acá por la experiencia propia, más rápido nos guiamos con esto porque no nos interesa saber cuánto de ángulo, ¿no? O sea, en qué ángulo, en qué parte está exactamente el eje cardíaco, ¿no? Porque perdemos tiempo. A un paciente no le podemos evaluar rápidamente si es que nos dedicamos a ver eso. Solamente nos interesa saber si está normal, ¿ya? Pero vamos a enseñarle los dos. Terminemos con cuantitativo, perdón, con el cualitativo. Cuando hablamos cuando el corazón tiene un eje hacia la derecha, cuando está desplazado hacia el cuadrante inferior derecho, cuando va desde más 90 hasta 180. ¿Cómo lo encuentro en las derivadas 1 y ABF? ¿Cómo lo encuentro? La derivada 1 es negativo el R, mientras que en ABF es positivo el R, ¿sí? En esos dos casos, ¿ya? Muy bien. ¿En qué más? Cuando hablamos que está desplazado hacia la izquierda, cuando el eje se encuentra entre menos 90 y 0. ¿Cómo lo encuentro en la derivada 1 y en ABF? En derivada 1 voy a encontrar la onda R positiva y el ABF negativa. ¿Sí? Ahí lo voy a encontrar. ¿Ya? Y cuando hablamos de un eje extremo o también llamado indeterminado, cuando en la derivada 1, ¿sí? El eje se encuentra, el R se encuentra negativo y en ABF también se encuentra negativo, ¿sí? Viendo para que identifiquen más rápido cómo está, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿En qué momento el corazón se desplaza? Hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? ¿En qué patologías? Normalmente cuando está hacia la eje derecha es cuando hay una cardiopatía dilatada, ¿sí? Y en la izquierda mayormente es cuando hay una cardiopatía hipertrófica, o sea, el corazón aumenta en células y acá como que se expande más. Y también puede haber hipertrofia de los ventrículos. Si es hacia la derecha, hay una mayor hipertrofia del ventrículo derecho, y si es hacia la izquierda, una mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos que hay un eje hacia el extremo, ¿no? Hacia el cuadrante superior derecho. Cuando ambos ventrículos, perdón, cuando ambas aurículas se encuentran hipertrofiadas, se encuentran grandes. En esos momentos podemos encontrar un eje extremo, ¿sí? Un eje, un eje alterado. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Preguntas. ¿Sí se entendió la parte de cómo sacar el eje cardíaco de forma cualitativa, no? ¿Sí, sí? ¿Vamos bien?
No se me desmayen, chicos, no se me desmayen. A ver, les voy a poner un caso de cómo encontrar la forma cuantitativa. En la forma cuantitativa es lo mismo. Voy a tener que observar la derivada 1 y ABF, ¿ya? Igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo el trazado, más o menos así, yo tengo el trazado, por acá voy a encontrar algo aquí, ¿sí? Encuentro el trazado, yo tengo que calcular cuántos cuadraditos hay cada uno de estos. Entonces, desde acá hacia arriba, lo voy a hacer con azul, desde acá de arriba, donde termina, ¿cuántos cuadraditos hay, chicos? A ver, ¿quién me dice? Mal, doctores, participen. La idea es que quiero que se aprenda bien esto. ¿Cuántos cuadraditos hay hacia arriba? 2, Cuadraditos chiquitos, perdón, me había olvidado ahí. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos hay hacia arriba? 10. 10, ¿no? 10. ¿Será positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, correcto, positivo. Entonces, vamos a ver abajo. ABF, ¿ya? ¿Cuántos cuadraditos tiene hacia arriba? Perdón, me había olvidado acá. Unas cositas me he olvidado. Tengo que ver la parte de abajo también. ¿Cuántos cuadraditos hay acá hacia abajo? Desde acá hasta acá. 4. 4, ¿no? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, sumo los dos. Más 10 menos 4, ¿cuánto sale? Más 6. Más 6. Y esa es el valor de la derivada 1. Vamos por ABF, lo mismo. ¿Cuántos cuadraditos hay en este trazado en la parte superior? 15. 15 cuadraditos, ¿no? Más 15. Y hacia abajo, Menos 5. menos 5. En total, ¿cuánto saldría? 15 menos 5 Más más, 10. más 10, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, hago mi trazado del electrocardiograma, bueno, de los ejes, y yo sé que esta parte inferior es ABF, ¿no? ABF. Y que este de acá y es la derivada 1, ¿sí? La derivada 1. ¿Sí me entiendo, no? Y más o menos veo, en la derivada 1, en la coordenada de las derivadas 1, ¿cuánto salía? Más 6, ¿no? Acá, más 6. Y en la derivada ABF, ¿cuánto era? Más 10. Entonces trazo la línea y el segmento se encuentra. Menos mal que no quiero ser cirujano. Ya, más o menos así, se traza la línea. Entonces podríamos decir que el eje cardíaco se encuentra ¿en qué situación? En un eje normal, ¿verdad? Porque tiene que estar entre 0 y más 90 grados, ¿correcto? ¿Entendió? Ya si lo quieren ser más exactos, agarran un papel cuadriculado, hacen este mismo trazado y le calculan el ángulo. Chicos, calculan el eje. Y ahí sale un ángulo más exacto. Pero, ¿lo ven? Sale el eje normal calculando de forma cuantitativa cada uno de los valores. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Vamos bien? Vamos a hacer otro ejemplo ya, y esto lo van a sacar ustedes. A ver, la derivada 1 y listo. A ver, doctores, sáquenlo por favor y díganme en qué eje estará. ¿Eje normal? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda o en el extremo? Lo voy a ampliar para que lo puedan sacar, puedan visualizar mejor. ¿Quién dice? Digo yo.
Necesito que lo aprendan bien, chicos. La única forma es practicar. Eje a la derecha, creo. En la derecha, muy bien. ¿Los otros doctores lo sacaron? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos cuadraditos hay aquí? En la derivada uno hacia arriba. Más 5, ¿no? Hacia abajo, ¿cuánto hay? Menos 7, ¿no? Más 5 menos 7, menos... Acá, en ABF, ¿cuántos cuadraditos hay hacia arriba? Más 13, ¿no? Y hacia abajo, ¿cuánto hay? Más menos 7. Más 13 menos 7, ¿cuánto es? ¿Más cuánto? Más 6, ¿no? Entonces trazo mi eje, ¿no? No se olviden que acá también es un espejo, derivada 1 ABF. Entonces, ¿cuánto es? A ver, la derivada 1 es menos 2, por acá menos 2. Y el ABF es positivo, más 6. Trazo la línea y sí, mi eje está hacia la derecha, ¿no? ¿Qué situaciones? Hipertrofia del ventrículo derecho es lo más probable. Entonces, eso lo podrían encontrar en un paciente hipertenso, ¿ya? Que ya tenga años con la hipertensión. Pero sí se entendió. Se hizo fácil el ejercicio. La vez no es tan complicado. Por eso les digo que esta parte de sacarlo de forma cuantitativa es más tediosa, porque perdemos más tiempo. Porque a la final no me interesa cuánto es el ángulo exacto, ¿no? Lo que me interesa es si está en el eje a la derecha, a la izquierda o está normal el eje. Es lo único que me interesa, porque así evalúo a mi paciente de forma más rápida. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos bien. Luego de sacar el eje cardíaco, vamos a hacer la evaluación de cada una de las zonas. ¿Qué representaba la onda P? La despolarización, ¿no? ¿La despolarización de quién? De las aurículas. ¿Ya? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto debe durar? Debe tener una duración aproximadamente de 0,10 segundos. ¿Cuánto es 0,10 segundos? Más o menos son 2 cuadrados, cuadrados y medio, más o menos, ¿no? Sí, 0,0. Sí, 2 cuadrados y medio. Eso es lo que debe durar la onda. Si dura más, ¿sí? Si la duración es mayor, ¿qué quiere decir? Que hay una hipertrofia, ¿ya? Hipertrofia del ventrículo. La hipertrofia es así, puede ser ventrículo derecho. La hipertrofia es así, puede ser o del ventrículo izquierdo o biventricular, perdón, biauricular, ambas aurículas. Aurícula, cuando está así elevada, es la aurícula derecha, así puede ser la aurícula izquierda o ambos aurículas. ¿Sí? Es lo que tengo que ver. Entonces vamos a evaluar. Y siempre me voy a mi derivada 2. ¿Ya? Siempre me voy acá a la derivada 2. Para acá. Siempre a mi derivada. Muy bien. En la derivada 2 vamos a ver cuánto más o menos equivale la onda P. Más o menos, más o menos 2 cuadraditos y medio, ¿no? 2 cuadraditos, un poquito más, sí, cuadraditos y medio. Entonces podemos decir que está normal, ¿no? Muy bien. Después de evaluar la onda P, sigue el complejo QRS. Entonces, ¿qué significa el complejo QRS? ¿Polarización de quién? Ventrículos. Ventrículos, muy bien. ¿Sí? De los ventrículos. ¿Cuánto debe ser su duración? ¿Cuánto debe durar? Su duración debe ser menor de 0,08 segundos. O sea, más o menos, cuadraditos pequeños, más o menos, ¿no? Cuadrados pequeños. Esa es la duración que tiene que tener. Entonces vamos a ver. ¿Durará menos de 2 cuadritos pequeños acá? Sí, ¿no? Menos inclusive. Si es menor, menos de 2, perfecto. No debe ser más de 2 cuadraditos pequeños. Entonces está bien. ¿Cuándo lo encuentro alterado o patológico? Cuando se amplía. Cuando hay, o sea, en vez de encontrarlo así, yo lo encuentro algo así, ¿no? O sea,
¿Cuándo lo puedo encontrar? Va a depender del tiempo. Si es entre 0,08 segundos a 0,10, a 0,10 segundos, esto me puede indicar una hipertrofia ventricular. Hipertrofia ventricular. Más o menos lo encuentro entre 0,10 hasta 0,12 segundos. Esto me puede indicar bloqueos de rama. Bloqueos de rama. De rama de las fibras de Purkinje. Pero si está entre 0,10 a 0,12 es un bloqueo de rama incompleta. ¿Ya? Si lo encuentro mayor a 0,12 segundos, eso me indica bloqueo de rama completo. Entonces, ya con esto ustedes pueden saber en qué momento estará una hipertrofia, un bloqueo de rama, tanto completa e incompleta, y también saber en qué pacientes, no en todos. Por ejemplo, mayormente los que hacen esto son pacientes hipertensos o que sufren de insuficiencia cardíaca. Y lo último que evaluamos es el segmento T. El segmento T indicaba la repolarización del ventrículo, ¿no? Del ventrículo. Muy bien. ¿Cuánto debe durar? ¿Cuánto es su duración? Su duración debe ser entre 0,10 a 0,25 segundos. Si se encuentra alterado, las alteraciones son casi similares al del complejo QRS. Puede deberse a hipertrofia ventricular, bloqueos de rama. ¿Ya? Ahí sí no hay problema. Toda alteración tiene que ser mayor de 0,25 para detectar toda alteración. Y esa es la evaluación. ¿Qué es lo que nos falta evaluar? ¿Qué nos está faltando evaluar? A ver si alguien se da cuenta. A ver, y me dice, ¿qué nos está faltando evaluar? ¿Qué onda nos está faltando evaluar? La onda T. La onda T, ¿no? La onda T nos está faltando. ¿Cuánto debe ser lo normal? ¿Sí? Lo normal de la onda T. Más o menos tiene que durar de 0,10 a 0,20 segundos. Es lo normal. Si lo encuentro alterado, ¿sí? Podría significar que hay qué cosa. Un infarto de miocardio en Lima, ¿no? O también por ahí una pericarditis. Normalmente las alteraciones de la onda T no lo hacen en la prolongación de tiempo, sino en distancias, hasta muy picuda. Más o menos si hago un trazado del electrocardiograma acá, más o menos la onda T sería así, ¿no? Pues, va a salir el complejo R y así sale la onda T, ¿no? La más importante, ¿ya? Mayormente en los infartos de miocardio. Otra cosa también, chicos, deben recordar siempre, si está alterada la onda T, significa que hay un proceso isquémico, ¿sí? Un proceso isquémico. Si está alterada el complejo URS, ¿sí? Principalmente la R, ya es de lesión. Y si está alterada, y si está alterado la onda P, eso indica necrosis, que ya se murió ese tejido. ¿Ya? No se olviden eso, chicos. No se olviden. Muy bien, hasta acá sería toda la evaluación del electrocardiograma. ¿Qué les parece, chicos? ¿Fácil, difícil? ¿Ya están listos para ver los otros electrocardiogramas? ¿Dudas, preguntas? Doctor, para evaluar la onda P, QRS y el segmento ST, ¿qué derivación elegimos? ¿Siempre la de 2? La de 2, correcto. Siempre la de 2, ¿ya? Para evaluar, ¿ya? Pero también tienen que ver las otras derivadas y ver alteraciones, ¿no? Como ya lo vamos a ver en un momento.
Pero si ustedes ven esa alteración en derivada B1, V2, V4, o en ABR o ABL, tienen que recordar las caras del corazón. Por eso les puse en un inicio esto de acá, ¿no? ¿Cuáles son las caras del corazón que estarían lesionándose y qué arterias son las que están obstruidas? ¿Sí? Por eso es esa relación, es completa, no solamente es evaluar el electrocardiograma y ya. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver con este ejercicio. A ver, vamos a sacar, esto lo vamos a hacer conmigo y ya las siguientes me van a estar ayudando ustedes. ¿Ya les parece? Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué era lo primero que teníamos que sacar? Frecuencia. Frecuencia cardíaca. Entonces, veo, me voy a la derivada 2 larga, que es justamente esta de acá. Entonces, ¿cómo estará el ritmo? ¿Será regular? Perdón, será claro, ¿será regular o irregular? ¿Cómo será? ¿Cómo lo ven? Irregular. Irregular, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contar 30 cuadrados, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 20, 28, 29, 30. Tengo que contar cuántos cerré ahí. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era? Para sacarlo cuando era irregular, la frecuencia cardíaca era igual a ¿cuánto? Al número de Rs, ¿por cuánto? Por 10, ¿no? ¿Cuántos tenía? 7. 7 por 10, 70. Y esa de ahí es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿será arrítmico o estará taquicárdico o estará bradicárdico? O normal, ¿qué dicen? Normal. Normal, ¿no? Normal. Bien. Lo demás, ¿qué seguía? ¿Qué tenía que evaluar? El ritmo, ¿no? El ritmo. ¿Era sinusal o no sinusal? A ver, vamos a ver. ¿Qué decía? Que en la derivada 1, perdón, en la derivada 2, la onda P tiene que ser positiva, ¿no? Acá está una onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra onda P, otra onda P. Entonces, onda P positiva en derivada 2, check, ¿no? Estamos bien. ¿Qué más? La onda P tiene que ver onda P, esta es onda P obviamente, negativa, ¿en dónde? ¿Dónde habíamos dicho? En ABR, ¿no? Vamos a ABR. ABR. Entonces, onda P negativa, ¿no? Negativo acá, negativo acá. Entonces, sí está negativo. ¿Cuál era lo otro? Que la onda P tiene que estar antes de los R, ¿no? Y si están, miren, ¿lo ven? Si están antes de los R's. Entonces, onda P antes de QRS, positivo. Muy bien. Y lo último, la frecuencia cardíaca, ¿no? Que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100. Entonces, ¿cumple o no cumple? ¿Será ritmo sinusal o no sinusal? Sinusal. Ritmo sinusal, ¿no? Ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Muy bien. Sigamos. ¿Ya? Sigamos evaluando el LKG. Veamos, ¿habrán alteraciones? Vamos a ver primero cómo están las ondas, luego antes de sacar el eje. Vamos a ver cómo está la onda P. Onda P, ¿cómo están en cada derivada? Tengo que revisar la onda P en cada derivación. ¿Habrán alteraciones? ¿Dónde encuentro alteraciones? No hay alteraciones en ninguna la onda P, ¿no? Entonces la onda P podríamos decir que está normal, ¿no? ¿Por cuánto está durando? En 2 cuadraditos más o menos, ¿no? Sí, pues sí, está normal. Me están siguiendo, ¿no? Chicos, normal. Pueden preguntar, ¿ah? O repito. Listo. Luego tengo que ver el complejo, ¿no? El complejo QRS. Entonces, tengo que revisar en todas las derivaciones cómo está el complejo QRS. ¿Estará durando menos de 2 cuadritos?
¿Sí? ¿Está durando menos de 2 cuadritos? Sí, ¿no? En todas. A ver, menos de 2 cuadritos acá, bueno, 2 cuadritos. Sí, menos de 2 cuadritos. Estamos bien. Ahora revisamos el, el RT, ¿no? Perdón, el ST. ¿Cómo estará el segmento ST? ¿Estará alterado o no estará alterado? Vamos a revisar. En todas las derivaciones, ¿ya? ST no está tan prolongado, no está tan prolongado, acá casi no se nota, ¿no? ¿Sí? No está tan prolongado. ¿Sí? ¿Dónde estoy encontrando lo prolongado? Aquí, miren, en V4, un poquito, en V5, un poquito, no está tanto, ¿no? Muy bien. Y finalmente, la onda T, ¿no? ¿Cómo estará la onda T? ¿En dónde les llama la atención que hay onda T muy elevada? ¿Dónde les llama la atención que la onda T está muy elevada? ¿Qué dicen? B6. En V6, ¿no? En V5 también, ¿no? Miren, está muy elevada, ¿no? Muy elevada. Acá no mucho. Está elevada, ¿no? En V5, V6. ¿Recuerdan qué cara del corazón era? Vale, revisen sus apuntes, chicos. ¿Qué cara del corazón Lateral, era? ¿Cómo? lateral, lateral bajo. Lateral bajo, ¿no? Muy bien. Entonces, con el electrocardiograma yo solamente diagnostico, bueno, evalúo de que tiene una elevación del segmento de la onda T en cara lateral baja, nada más. Pero tengo que ver la clínica del paciente. Entonces, si le dicen que es un paciente que viene con dolor precordial, diaforético, que ese dolor es opresivo, que se irradia hacia el cuello y al brazo izquierdo, y le toman este tipo de electrocardiograma, ¿dónde estaría la lesión? ¿En qué cara? ¿En qué cara? Han dicho, lateral bajo, ahí está. Entonces, ¿qué arteria irriga la cara lateral baja? La circunfleja. Entonces, la obstrucción puede estar en la arteria circunfleja. ¿Lo ven? ¿Lo ven la relación? El EKG por sí solo no me da el diagnóstico completo. Tengo que evaluar al paciente y con esto confirmar el diagnóstico. ¿Bien? Vamos a... ¿Sí se entendió, no, doctores? Bien, los sobrevivientes. Doctor Darwin, doctor Análisis, ¿no? Sobrevivientes. Vamos a ver, aquí. ¿Cómo estará? Chequemos la frecuencia cardíaca. 1, frecuencia cardíaca. Entonces, voy a la derivada 2. ¿Será regular o irregular? A ver. 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, medio, 1, 2, 3, 4 y medio, 1, 2, 3, 4. Y podríamos escogerlo como regular. Entonces, si es regular, cojo, ¿no? Cuadraditos grandes, ¿no? Serían 300 entre ¿cuánto? Cuadraditos grandes, 5, ¿no? ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? 60 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Sí se entendió, no? ¿Están siguiendo? Listo. Ahora vamos al ritmo. ¿Será un ritmo sinusal o no sinusal? A ver, ¿quién me dice? Ah, miren, nos olvidamos algo. Sacar el eje cardíaco acá, ¿no? Estaba olvidando. A ver, rápidamente, de forma cualitativa, ¿el eje cardíaco estará en normal? ¿Estará a la derecha o estará a la izquierda? Está normal el eje cardíaco, ¿ya? Cardíaco está normal. Ya, tarea para su casa, sacar quantum. ¿Está el ritmo? ¿Será sinusal o no sinusal? Sinusal. Sinusal, muy bien, ¿no? Sinusal. ¿Por qué? A ver, ¿hay onda P positiva en derivada 2? Sí. Acá está, acá está, acá está, ¿no?
¿Hay onda P negativa en ABR? Negativo, pues, ¿no? Acá está. No, negativo, 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 ¿no? ¿Qué más? ¿Hay onda P antes de QRS? Sí, acá está la onda P y acá está el QRS. ¿Y la frecuencia cardíaca? Está normal, ¿no? Es un ritmo sinusal. ¿Qué sigue? La onda P, ¿no? Onda P. ¿Cómo estará la onda P? ¿Normal? ¿Alterada? Tengo que revisar en todas las derivaciones la onda P, ¿no? Tengo que ver las derivaciones. Entonces, por acá me doy cuenta que la onda P, más o menos en las derivadas desde V3 hasta V6, las estoy encontrando alteradas, ¿no? No estoy encontrando casi ondas P, ¿ya? Entonces, si no estoy encontrando, pero en las otras sí encuentro, entonces la onda P está bien, pero en las derivadas desde V3 hasta V6 casi no las encuentro alteradas. Entonces habíamos dicho que cuando hay una onda P alterada, ¿qué proceso era? ¿Isquemia, lesión o necrosis? Necrosis. Necrosis, necrosis. Entonces lo más probable es que acá haya un problema de infarto y haya necrosis. Tengo que ver qué caras, ¿no? Entonces sigo revisando los siguientes ondas. La onda, perdón, el complejo URS, ¿no? ¿Cómo está? A grosso modo están bien, no hay alteraciones, pero sí hay alteraciones en donde, en el segmento RT, ¿no? Porque miren, acá lo encuentro elevado, ¿no? Perdón, en el ST, RT no, en el ST, ¿no? Lo encuentro elevado, ¿lo ve? ¿Sí? Principalmente en donde lo encuentro elevado, en V3, V4 y V5, ¿sí? Más o menos ahí los estoy encontrando. Por ahí algo en el V6, ¿no? Entonces, si está, hay alteraciones, tengo que poner en V3, V4, V5 y por ahí medio dudoso el V6, ¿no? Ya está. Y finalmente, ¿y cómo está la onda T? También la encuentro alterada en estas derivaciones, ¿no? Está muy elevada, ¿lo ven? Entonces, ¿qué podrías decir? A ver, ¿quién dice? Doctor Darwin, ¿qué podría ser? Un infarto, ¿no? ¿De qué caras? A ver, si estamos hablando de V3, V4, V5 y por ahí V6. ¿Qué caras podrían ser? La cara anterior y lateral baja. Correcto, ¿sí? Cara anterior, o sea, podremos ver una alteración en cara anterior y lateral bajo, ¿no? ¿Y qué arteria irriga estas dos caras? ¿Qué arteria? La arteria, Descendente anterior. la descendente anterior o la circunfleja. Ah, Ambas, circunflejo. ¿no? Ambas, ¿no? La descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Descendente anterior para la cara anterior y la circunfleja para lateral bajo. Entonces, si yo veo que está alterada esas dos caras y yo sé que son estas dos arterias las que están obstruyéndose, entonces debe haber una obstrucción más superior, ¿no? ¿Cuál era la arteria que conformaba o que daba origen a esta? La arteria Coronaria izquierda. coronaria izquierda, ¿no? Entonces, ¿dónde podría estar el problema isquémico? En la coronaria izquierda, porque está evitando el flujo en la descendente anterior y en la circunfleja. ¿Y cómo lo sé, doctor? Porque encuentro alteraciones en la cara anterior y en el lateral bajo. ¿Dónde lo ve? Acá, doctor, acá les señalo en círculo. ¿Ya? Entonces, ese de ahí es como ustedes deben reconocer el EKG. Entonces le preguntan, ¿cómo está el paciente? Bueno, el paciente llegó igual que el anterior, ¿no? Un dolor retroesternal, opresivo, diaforético. Dice que se le va hasta el cuello el dolor. Entonces puede ser un infarto, ¿no? Entonces ahí lo ve y dice, pucha, está obstruida la arteria coronaria. ¿Sí? Sí se entendió, ¿no? ¿Uno más? ¿Sí? Muy bien. A ver este. ¿Qué tiene de peculiar este?
Esto lo van a hacer conmigo, porque este de acá es otra patología. Miren, ¿qué tiene de peculiar esto? En los R, está bien, ¿no? Pero ¿se ven las ondas T, las ondas P, se ve o no se ven? ¿Se notan o no se distinguen? No hay, ¿no? Esas ondas que ven acá como tipo serrucho, sí, como serrucho, se llaman ondas de aleteo. Esas ondas de aleteo también reciben otro tipo de nombre, ¿ya? Ondas de aleteo, también llamadas ondas F, ¿sí? Ondas F. ¿Y en dónde encuentro este tipo de ondas? En una sola patología. En la taquiarritmia, llamada flúter auricular, ¿sí? Flúter auricular. Ahí encuentran este tipo de electrocardiograma, ¿no? Con las ondas en aleteo o las ondas F. Ahí lo van a encontrar. Eso de ahí es flúter auricular. Entonces, cuando vean estas ondas tipo serruchito, también les dicen acá, en serrucho, son del flúter auricular. Entonces, ustedes ven un electrocardiograma, ven esto, ah, no, este es un flúter auricular, doctor. ¿Por qué, doctor? Doctor Darwin, ¿cómo sabe que es un flúter auricular? Ah, doctor, acá estoy identificando las ondas F, ¿no? Y eso es característico del flúter auricular. Ya está. No hay otra patología que tenga ondas, perdón, ondas F, solo el flúter auricular. ¿Ya? Tienen que ver la práctica. A ver, una más. Y a ver, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cómo estará la alteración? A ver, ¿cuánto tendrá la frecuencia cardíaca? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuánto estará la frecuencia cardíaca? Doctor, ¿podría hacerles un... Ah, ya, a ver, vamos. ¿Ahí está bien? ¿Se ve bien? Doctor, ¿es regular para empezar? ¿Es? ¿Cómo? Es regular. Es regular, muy bien. A ver, uno, dos, tres, cuatro, uno, sí, cuatro, uno, dos. Es regular. ¿Cómo sería? A ver, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca? Voy a hacerles un de nuevo para que cuenten, ¿ya? Miren, cuando encuentren así, casi no se distinga, les conviene más sacarlo con cuadraditos pequeños que con cuadraditos grandes. Pero igual también con el cuadradito grande sale. A ver cuánto tiene. ¿Sí? ¿Ya les sacó, doctor? ¿Cuánto tiene? La cardíaca. Cerca de 75. 35. A ver, vamos a ver, miren. A ver, es regular en primera instancia, ¿no? Entonces vamos a ver, acá hay un cuadrado, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos cuadraditos habrá acá? Por eso le digo, este es relativo. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Habrán cuatro y dos cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces, cuatro por cinco, 20, 22 más o menos será, pues, ¿no? Entonces, 1500 entre 22. ¿Cuánto sale, doctor?
68. 68, ¿no? A ver, 1500 y 68, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca. El otro método, el cuadrado grande, ¿no? 1, 2, 3, 4 y medio, ¿no? 4 y medio. Ya, entonces 300 entre 4,5. ¿Cuánto sale? 66, ¿no? Más o menos. Entonces, esa de ahí es la lectura, ¿no? A ver, 4 cuadrados. Entonces, más o menos así lo puedo sacar yo. ¿Ya? Entonces, está ahí, doctor, está bien. 8, usted le salió 67, ¿no? Sí, está bien. Ahora, ¿es sinusal o no es sinusal? Si es sinusal, ¿ya? Si es sinusal. Si es sinusal. El ritmo es sinusal, ¿no? ¿Hay onda P antes del R? Sí hay onda P antes del R. Casi no se nota, pero sí hay. ¿Qué más? La onda negativa, ¿no? ¿Dónde tenía que ser negativo? ¿Recuerda? ABR. ¿En dónde? En ABR, ¿no? En ABR, a ver, me voy a ver si es negativo, si es negativo, ¿no? ¿Tiene que haber onda P antes del R? Sí, también. Y la frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Entonces es sinusal. Ahora, así, ¿ya? Ahora sí. Dígame usted, a grosso modo, ¿dónde hay alteración y de qué complejos o qué ondas están alteradas? A ver, ¿dónde observa usted la alteración? O doctora Analí, de repente usted, mucho está preguntando al doctor Darwin. A ver, doctora Analí, ver usted de repente, ¿dónde encuentra, dónde observa la alteración? Así que se note bien, pues, ¿no? La alteración, bien distinguida. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Doctor Darwin? Más o menos, ¿ya vio dónde está la alteración? Por B4, cemento 7, B5, B6, B4, B5, 4 B5, ¿dónde más? Acá también, mire, doctor. B3, B2 y B2, B3. ¿no? Mire, acá está el R y mire, se eleva el DST, ¿no? Y ST elevado, ¿no? ¿Por qué? Mire, acá está el R, bien chiquito, ¿y cómo está el ST? Elevado, ¿no? Muy bien. Y esa es la alteración, doctor. Entonces, si usted encuentra eso, está el ST elevado, está la V2, V3, V4, y un poquito en V5, ¿no? Entre comillas. ¿Qué caras del corazón están alteradas? ¿Mm? ¿Qué cara del Mm, corazón podría estar? La La cara, anterior, muy bien, la cara anterior lateral baja. y lateral bajo. Lateral bajo, ¿sí? Medio por ahí la cara septal, ¿no? Por ahí. Entonces, estas son de infarto también. Cuando vea elevación del ST y el paciente tenga los síntomas de un infarto, esas son las caras alteradas. ¿Se entendió, doctor? ¿Se entendió, doctora Annalise? ¿Sí? Así es como ustedes tienen que evaluar un electrocardiograma. ¿Correcto? A ver, el eje, ¿cómo estará el eje cardíaco acá? ¿Estará normal o estará alterado el eje cardíaco? De forma cualitativa. A ver, me voy a la derivada 1, ¿no? ¿Cómo está el R? Hacia arriba, positivo, ¿no? Luego me iba, ¿a qué derivada? ABF. ABF. Entonces acá veo el R, ¿no? En ABF. Es positivo, ¿no? Con la justa, pero es positivo, ¿no? Entonces, ¿en qué eje cardíaco estará? ¿Normal? ¿Derecha, izquierda? Es normal, ¿no? Entonces el eje cardíaco, el eje es normal. ¿Cuánto tiene? Ya lo sacarían ustedes de repente o con su dosis. Pero así tienen que evaluar los EKG. ¿Bien? Muy bien, doctor. Entonces lo vamos a dejar aquí. Tienen otros dos EKG para que ustedes lo practiquen, vean bien, lo practiquen bonito y puedan determinar las alteraciones. Vean bien las alteraciones y luego la siguiente clase me lo comparten. Vamos a comenzar.